Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos una vez más a su canal de El Recurrente. Aquí les habla el Rafa. Y quienes han tenido la oportunidad de ver mis videos anteriores ya estarán más familiarizados con el concepto de una persona recurrente. ¿Qué es un recurrente? Pues un recurrente, como ya lo he explicado, es una persona que como yo ha cambiado recurrentemente de tipos de trabajo a lo largo de toda su vida laboral. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Es algo preocupante? Vamos a descubrirlo juntos. Pues bien, el día de hoy, en este segundo episodio, les traigo la historia relacionada con mi segunda experiencia laboral. Este capítulo lo he bautizado, lo he titulado como Modulando Expectativas. ¿Y por qué? ¿Cuál es el porqué de ese título un poquito enigmático? Pues debido a razones varias. En primer lugar, ciertamente cuando ya hemos salido de la universidad y nos topamos de frente con la realidad, pues ella se encarga de darnos un par de bofetadas para que modulemos las expectativas inmediatas y nos concentremos en currar. ¡No escuché la campana! ¡De pie, hijo de perra! Y la segunda razón es, digamos, un poco más misteriosa. Más bien yo lo llamaría un reto que voy a plantearles el día de hoy, que pueden responderme en los comentarios, porque cual enigma, cual sopa de letras, el nombre de la segunda empresa en la que trabajé se encuentra oculto en el título de este episodio. Combinando convenientemente bien las letras, allí lo encontrarán. Vamos, anímense a ver quién tiene la intuición a tope. Recuerda el primer disclaimer de este canal, amigo recurrente. Voy a omitir nombres de personas y nombres de empresas, básicamente porque tampoco se trata de meterse en problemas, porque no he venido acá a hacer publicidad, he venido acá a contar cositas. Vamos allá. Pues bien, si en un video anterior comenté que mi primera experiencia laboral, una pasantía corta de apenas meses de duración, la realicé en un central azucarero bastante reconocido a nivel nacional, esta segunda experiencia laboral la realicé en una empresa todavía más reconocida. De hecho, es muy probable que alguno de sus productos los tengas actualmente en tu despensa o en tu refrigerador. Básicamente porque no se trata de una empresa como tal, se trata de un conglomerado de empresas. Fue una experiencia igualmente bastante intensa. Hablemos un poco de ella. Pues bien, como les dije, esta segunda experiencia laboral fue bastante contundente. Incluso desde el propio proceso de selección, la contundencia fue evidente porque se trató de un proceso de selección exigente, bastante prolongado en el tiempo y en ese sentido todo. Por cierto, mi novia y yo volvimos a reincidir en el hecho de trabajar juntos. Y básicamente se trató de un acuerdo
que tuvimos ambos, en que ninguno tenía derecho de restarle buenas posibilidades y oportunidades al otro. Por tal motivo, ambos aplicamos, habían varias opciones abiertas y ambos quedamos. Así que una vez más tuvimos que lidiar con ese prejuicio de que las parejas sentimentalmente vinculadas no pueden trabajar eficientemente en un mismo ambiente de trabajo, y pudimos demostrarlo. Bueno. Una vez empezada esta nueva experiencia laboral, la verdad es que la realidad se hizo presente de inmediato. Primero, yo tuve que comenzar modulando mis expectativas, básicamente porque mi deseo inicial fue trabajar en el departamento de investigación y desarrollo de una empresa. Siempre he tenido un perfil un poco científico y deseaba comenzar a hacer mis aportes mejorando las áreas productivas y básicamente los productos que pudieran fabricarse en ese lugar. Sin embargo, el puesto que estaba abierto en aquella oportunidad fue un puesto de supervisor de producción. Yo me lo vendí a mí mismo como, bueno, una etapa, una oportunidad de aprender bien los procesos y básicamente podría servirme más adelante, una vez ya conocidos todos estos aspectos, en intentar, por supuesto, mejorarlos. Pero se trató de un trabajo que, aunque no estaba para nada mal, se trató de un trabajo que había que realizarlo por turnos rotativos, lo cual orgánicamente es bastante exigente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en la empresa, que era a su vez un ambiente sindicalizado, teníamos que rotar por diferentes departamentos del propio departamento de producción. Me refiero al departamento de envasado, al departamento de empaquetado y, por ejemplo, también pasar por el departamento de limpieza y sanitización. Eso fue todo un reto. ¿Y por qué un reto? Un reto porque, en primer lugar, la limpieza y sanitización o desinfección se realizaba en el turno nocturno. Y en ese sentido exigía permanecer en vigilias en horarios en los que normalmente el resto de tu entorno, familiares, amigos, se encontraban descansando. Rompía un poco con la rutina de todos. Recuerdo que ese turno lo realicé por meses y llegué un día a aparcarme en el estacionamiento de la empresa, un poco repensando todo, debido a que básicamente mis expectativas eran otras. Y recuerdo haber llamado a mi mejor amigo en aquel momento, que continúa haciéndolo, y pedirle un poco consejo. Yo le pregunté, no sé, ¿no? ¿Qué puedes decirme al respecto? Sinceramente, yo en lo personal no sé qué hago acá. Recuerdo que mi amigo me dijo, tienes que echarle pichón, tienes que ir para adelante. Y las oportunidades se presentarán en su debido momento. Así lo hice. Y hubo cambios que se presentaron en su oportunidad. No me malentiendan. Para mí el tema relacionado con la higiene
de las empresas alimentarias es de vital importancia. Considero que es algo que debe hacerse con suma responsabilidad, pero ciertamente tiene implicaciones. Tiene implicaciones que van desde el manejo de químicos potentes, muy aparte de los turnos de trabajo nocturno y extenuantes. Tiene otro tipo de implicaciones que hacen básicamente difícil ese turno de trabajo. Estamos hablando de un ambiente que tendía a ser caluroso, ruidoso, y sobre todo por el tipo de procesos que desempeñaba la empresa, como lo son la pasteurización, el mismo envasado, el sonar de las botellas golpeteando unas contra otras, botellas de vidrio, hacen que en buena medida sea bastante exigente desde el punto de vista orgánico mantenerse trabajando 8 horas, 10 y hasta 12 horas en ese tipo de trabajo específico. Pero fue algo que, como he comentado, fue cambiando paulatinamente, progresivamente. Recuerdo que, llegado el momento, se me vendió como una oportunidad pasarme a trabajar hacia un tipo de proceso un poco más técnico, científico, y me lo vendieron un poco como una especie de promoción. Se trataba de un proceso de fermentación industrial. En principio pareció muy interesante, pero algo que tenemos que saber es que los procesos fermentativos a nivel industrial, yo diría que son lo más parecido a tener y cuidar un bebé. ¿Por qué lo digo? Porque en esos grandes fermentadores tienes que controlar variables claves para la supervivencia del microorganismo que produce ese producto para ti necesario, que puede incluso formar parte como ingrediente de muchos otros. Me refiero a que hay que cuidar la temperatura, hay que cuidar la aireación, hay que cuidar el ambiente en el que ese microorganismo hace su trabajo. Porque si no prestas el debido cuidado, el microorganismo muere. Y una vez que el microorganismo muere, no hay manera de recuperarlo de un día para otro. Significa que se trató de una experiencia súper interesante, pero bastante absorbente. Si bien yo dejé en aquella oportunidad de trabajar por turnos, ya no tenía el horario nocturno o el horario de tardes en los que tenía que presentarme a mi lugar de trabajo, esa rutina fue cambiada por un horario diurno que básicamente suponía estar muy al pendiente del proceso fermentativo, porque si fallaba en algún aspecto, como un castillo de naipes, todo se venía abajo. Y la verdad es que ese día ocurrió. Volvamos de nuevo con la analogía de tener y cuidar a un bebé. De tenerlo calentito, a buena temperatura, de tenerlo bien alimentado con los nutrientes necesarios para que pueda subsistir, tenerlo aireado
para que pueda respirar convenientemente. Y la mayoría de todos estos procesos a nivel industrial involucran un suministro eléctrico confiable. Recuerdo que para ello había un sistema bien particular que garantizaba la realización de una transferencia eléctrica muy rápida que debería demorar apenas segundos en el caso de que fallara el suministro eléctrico central. Una planta eléctrica dedicada para ese proceso. Pues bien, si esa transferencia eléctrica fallaba porque a su vez había fallado previamente la electricidad general, se contaban con segundos, a lo sumo un minuto, para volver a suministrar energía al sistema. Era una oportunidad que recuerdo muy bien, eso no fue posible. Y los microorganismos que se encontraban bajo cuidado con todas esas condiciones controladas, dejaron de ser viables. Y eso tuvo muchas implicaciones. Básicamente, el producto de esa fermentación, que era a su vez un producto terminado, que se envasaba y se comercializaba, formaba parte como ingrediente de otros muchos productos, tal como lo comenté anteriormente. Cuando ocurren este tipo de cosas, al igual que en la vida misma, tú no puedes revivir a ese microorganismo. Tú tienes que engendrarlo nuevamente. Eso toma tiempo. Y durante ese tiempo necesitas suplir las necesidades al mercado externo y al mercado interno de la propia empresa. Significa que debes buscar la manera de que los procesos productivos asociados a tu producto fermentativo no se detengan. Eso generó en aquella oportunidad un estrés bastante importante en las personas directamente involucradas, debido a que los productos debían continuar fabricándose de manera normal. Recuerdo que tal situación a mí me originó incluso el surgimiento de un acné importante en la cara. Y básicamente recuerdo que me llamaban el supervisor de las pepitas. Bien. Eso sumado a que ese producto en particular, ese producto del proceso fermentativo, originaba un ambiente bastante ácido en la atmósfera. Se lo pueden imaginar. Entonces, entendí que está muy bien tener una experiencia nueva, más alineada con tus intereses y tu perfil académico y motivacional, pero al mismo tiempo debe nuevamente haber un balance, porque cuando las cosas se desbalancean, pues la persona que las experimenta se resiente. En fin, las anécdotas en aquella empresa fueron muchas y muy variadas. En lo personal, para mí fue como una escuela. Aprendí mucho de la realidad de
lo que significa trabajar en un ambiente que puede exigirte más allá de lo que un recién graduado puede aportar. Entiendo que muchas personas logran superar esta etapa y pueden permanecer trabajando en condiciones como esa por años y hasta por décadas. Y yo en lo personal les aplaudo. Para mí significó un punto de inflexión, un momento de repensar las cosas. ¿Qué resulta rescatable finalmente de esa experiencia? Pues bueno, les puedo decir que hay un tema recurrente en esta empresa alimentaria en la que tuve mi segunda experiencia laboral. El azúcar refinado sigue muy presente. Forma parte y en cantidades importantes en productos como el ketchup, los jugos, los néctares, la mostaza, la salsa inglesa, las compotas de fruta, etc. Significa que sigue siendo recurrente la presencia de un producto alimenticio con un ingrediente cuyo consumo hay que cuidar. Un ingrediente oculto que si no prestamos la debida atención nos puede llegar a perjudicar. Toca ser muy selectivos a la hora de escoger las cosas que comemos, amigos recurrentes. Muchas veces yo he cuestionado mucho que cuando vemos en la calle a una persona un poquito subida de peso, ciertamente se ha podido deber a sus propias decisiones personales en cuanto a cómo alimentarse. Pero ciertamente también hay que reconocer que la industria alimentaria ofrece muy limitadas opciones saludables. Predominan los productos con azúcares refinados, almidones modificados, presentes en su composición. Significa que hay que cuidarse, porque de lo contrario, el propio sistema puede terminar perjudicando tu salud de manera importante. Finalmente, y ya para concluir la reseña de esta experiencia, recuerdo a manera de anécdota final una frase muy pintoresca que tenía una secretaria ejecutiva que allí trabajaba. Ella decía: esta empresa y esta fábrica en particular es como la sucursal del cielo. Bueno, se nota que no salía mucho del aire acondicionado y de las reuniones